mucho gusto darle la bienvenida a Edgar Arenas, quien es el experto en recomendaciones de inversión. Él es gerente de estrategia bursátil de Cibanco. Y buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, Iracema, Gaby. Hola, buenas tardes. Otra vez un gusto charlar con ustedes y con el auditorio, ¿no? Que hoy veo que ha estado muy participativo, muy preguntón, qué bueno. Oye, Edgar, pero si me das un minutito nada más para contestar aquí una pregunta y empezamos con lo que son las recomendaciones. Claro que sí. Sí, mira, porque Juan Carlos Salamanca pregunta que sí, qué pasa con las personas discapacitadas y si pueden cobrar su Afore. Pues en general, si es una persona discapacitada y le dieron discapacidad permanente, pues ya está en el proceso de pensión y deberían de entregarle la discapacidad, pero el tema pues te lo ampliamos para el siguiente programa. En teoría sí, deberían de entregártelo, ¿no? Claro. Y Juan Carlos Antonio pregunta si los retiros causan impuestos, Gaby. Pues no causan impuestos. Puede uno, en cierto tiempo, puede uno hacer un retiro cuando la gente tiene algún problema económico y requiere utilizar su dinero, le dan, dependiendo de lo que tenga en su fondo de ahorro, le dan una cierta cantidad. Ellos hacen ese balance y para ver qué es lo que, qué cantidad te pueden otorgar, ¿no? De préstamo. Y te la otorgan. Y después de ese, bueno, eso era hace algunos años, después de un cierto tiempo podías volver a retirar, pero pagando 5 años. Antes no. Y además, otra cosa, pues la gente si puede regresar ese dinero que en algún momento le prestaron, eso va a ser muy bueno porque entonces va a seguir teniendo pues, el ahorro que tenía en un principio, ¿no? Entonces, y no perderlo, pero bueno, hay quien no puede regresarlo, pero sí es pues es una ayuda de alguna forma en cuanto pues se puede retirar, ¿no? Y si no causa impuestos, te lo dan sin problema en tu Afore, tú vas, solicitas, te dicen sí puedes, no puedes, cuánto es y te lo dan. Y listo. Bien. Bueno, gracias, Edgar, por que te robamos unos minutitos. No, adelante, es tu programa. Yo también, esta es tu casa, ¿eh? Ok, gracias, me siento como en casa, gracias. Siempre me hacen sentir muy bien. Qué bueno, Edgar. Oye, Edgar, pues, a ver, ¿tú qué opinas? Yo veo que el mercado financiero, en particular, cuando hablamos de bolsa, pues empezó muy tranquilo, recuperándose muy bien, pero de repente empezaron a aparecer noticias de crecimiento económico con menor ritmo a nivel global, el tema de Brexit, y son temas pues que han estado como que frenando otra vez a la gente. El tipo de cambio ha estado operando bien, pero o sea, se piensa que va a haber volatilidad y que puede volver a subir. Y bueno, ¿y qué hacemos en esos escenarios, los que nos gusta invertir en bolsa? ¿Qué hacemos? Bueno, como siempre, cuando se invierte en bolsa hay que ser muy prudente y ajustarse sobre todo al principal factor que mitiga cualquier riesgo en los mercados de renta variable, que es el plazo. ¿No? Okay. Mientras tengamos la oportunidad de definir un horizonte de inversión más largo, pues toda la volatilidad que pueda presentar el tipo de cambio, algún índice en particular o a quien le guste comprar ya muy específicamente alguna acción, algún sector, alguna región, pues mitigará la volatilidad, porque este año mi percepción es que será un año con muchas noticias que van a mover el mercado para arriba. Ya lo han hecho. Hemos tenido un muy buen enero después de un nefasto diciembre, tal vez el peor diciembre en los últimos 50 años en los mercados de renta variable a nivel global. No fue un tema nada más de México. Sí. Y la recuperación que han tenido la mayoría de los índices en el mundo, pues han dado un poquito más de holgura para pensar que el primer semestre va a ser una muy buena primer mitad del año. Aquí el tema, y es un tema que ya atañe un poquito más a temas macroeconómicos, es que el ciclo económico a nivel global ya está muy agotado. Después de un ciclo económico, el ciclo económico, vamos a explicarlo un poquito para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo, es el vaivén que tiene la economía entre un periodo de recesión, que pudiera también convertirse en un periodo de depresión, ¿ok?
Y bueno, viene entonces la parte de recuperación, la parte de auge que en este momento tenemos. Y es un ciclo económico que inició en el año 2008, después de que el mundo se quebrara a raíz de, como resultado de la crisis hipotecaria subprime, que se llevó entre las piernas a todo el planeta y que ha venido recuperando, ha venido haciendo que el planeta crezca, pero eventualmente este tipo de ciclos se agotan. El promedio de un ciclo económico debería de ser de más o menos 7 años. Los ciclos económicos expansivos que duran más de esto, ¿okay?, suelen ser de un crecimiento además muy acelerado en los últimos 2 o 3 años. Lo hemos visto, así lo demuestran las cifras de los índices durante el año 2016, 2017 y también el primer semestre del 2018. Y eventualmente se tiene que agotar. Solo ha habido un ciclo económico de más de 10 años y fue un ciclo que empezó en los 80s y todavía alcanzó a tener una parte de una administración Clinton. Cuando yo escucho mucho lo que el señor Donald Trump hace, dice, no, escribe en Twitter, tiene mucho que ver con tratar de alargar este ciclo lo más que se pueda, ¿no? Uno de los grandes catalizadores que existe para que una economía responda de forma favorable es incentivos fiscales, que es lo que él ha venido haciendo desde que empezó llegó, ¿no?, su administración, su gestión. Otra parte de este incentivo que ha venido aplicando es un mercado muy proteccionista hacia su mercado, hacia la industria norteamericana. La inversión extranjera directa, de hecho, a nivel global se desaceleró todo el 2018 a raíz de que Estados Unidos regresó una cantidad brutal de dinero a su economía, lo cual ha permitido crecer. Eventualmente eso le va a hacer crecer a México también. El hecho de que Estados Unidos crezca es una buena noticia para nosotros. Ellos son nuestro principal socio comercial. En nuestro caso, somos el segundo después de China. Más o menos, México le vende a Estados Unidos 370,000 millones de dólares al año. Le vendemos casi 1,000 millones de dólares a Estados Unidos. El 80% de lo que el país produce se va para allá. Entonces sí es muy importante que ellos crezcan, pero eventualmente eso se tiene que acabar. No es para siempre el crecimiento. Ya hay datos muy puntuales, sobre todo en países, en economías emergentes como Turquía, como Argentina, que muestran que ya empieza a haber rezagos en los países con números macroeconómicos más endebles, aquellos que tienen reservas económicas pequeñas, que dependen mucho de otras economías emergentes, ¿no? Es preocupante para estas economías que China se desacelere, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, bueno, tan lejos de Dios, pues tan cerca de Estados Unidos, ¿no?, de alguna manera. Así que bueno, pues seguramente el mercado de renta variable va a ser bueno este año. Yo sería muy precavido a la hora de diversificar mi portafolio. Me gustan 3 sectores. Me gusta todavía el sector de consumo discrecional. Estados Unidos sigue generando muchos empleos. En los próximos días habrá el dato del empleo en Estados Unidos. También me gusta el sector tecnológico, el Nasdaq, que es el índice que aglutina a todas las grandes empresas de tecnología en el mundo. No han tenido un año negativo desde el 2009, o sea, lleva 10 años creciendo, pero bueno, es un sector con características muy especiales, ¿no? Porque la tecnología, pues básicamente ya mueve todo. Podremos incluso hoy dejar de consumir algunos productos básicos, pero el Internet, por ejemplo, pues se ha vuelto pues algo que debería de entrar en la canasta, no sé, es un tema del cual depende prácticamente todo, ¿no? Sí, de hecho, para hacer el cálculo de inflación general, pues se consideran los teléfonos celulares, ¿no?, los servicios de telefonía, es correcto, porque se ha vuelto indispensable en la vida diaria. Así es. Entonces, me gusta el sector de consumo discrecional, me gusta el sector de tecnología. Creo que el primer semestre se puede tener un pedacito de este par de sectores a través de algún fondo de inversión. Quien tenga ya un conocimiento más sofisticado puede hacerlo a través de
una acción que replique ese sector, se llaman ETFs, o directamente alguna acción, ¿no? A quien le guste salir y comprar Apple, a Amazon, etcétera. Bueno, habrá que preguntarle a su asesor financiero y gestionar un portafolio que a partir del segundo semestre me parece que debería de reducir posiciones en renta variable y vincularse más a bonos. Me parece que la mayor parte del rendimiento en este año estará más pegado a los instrumentos de renta fija de corto plazo. Y siguen sin gustarme tampoco los fondos o los bonos que están estructurados con activos de renta fija de largo plazo. Hace ratito platicaban de las Afores, ¿no? Sí. De las minusvalías que han tenido las Afores. Una gran parte de las minusvalías que han tenido las Afores han sido por los bonos de largo plazo que han presentado rendimientos negativos. Mucha gente, no es sencillo de explicar, no es sencillo de entender cómo un instrumento de renta fija puede pagar negativo. Bueno, todos los bonos de largo plazo, cuando la tasa de interés sube, que es lo que hemos visto durante los últimos años, el precio baja. Sí. Es una dualidad. Ya tendremos tal vez en otro programa más adelante la oportunidad de explicarlo. Pero cuando la tasa de interés sube, no hay que adquirir instrumentos de renta fija de largo plazo porque el precio baja y eso representa una minusvalía en la inversión que hayan hecho en ese instrumento. Claro. Y eso es lo que da el paso a las minusvalías de las Afores. Sí, una gran proporción de esas minusvalías están vinculadas a el incremento de las tasas de interés. Claro. Oye, y por ejemplo, en esto que hablabas de la renta variable, que en 50 años el mercado no había caído tanto como ahora. Como en diciembre, ¿no? ¿Qué es cuál es la contraparte del mercado para irse recuperando? Bueno, yo creo que hay muchos títulos que empezaron a presentar descuentos interesantes, precios muy interesantes para grandes portafolio managers que tienen la necesidad además de diversificarse, ¿no? Ha habido grandes cantidades de dinero que han salido de mercados emergentes que buscaron un activo a buenos precios de descuento, que ingresaron a acciones que cayeron mucho y que siguen teniendo números fundamentales interesantes. Si la economía de Estados Unidos sigue creciendo como creció el año pasado, creo que hay títulos que van a tener un muy buen rendimiento. Muchos clientes se me acercan y me dicen, oye Edgar, ¿cuánto va a pagar el Standard & Poor's 500? ¿Cuánto va a pagar el Nasdaq? No les puedo decir si va a pagar el 15, el 20 o el 30%, pero sí les puedo decir que si la economía norteamericana crece, al índice le va a ir bien. Sí. Segura, y es lo que va a pasar. Este año Estados Unidos va a crecer al 2.5, que es un muy buen porcentaje de crecimiento en una economía tan grande. Crecieron el año al 3%, 0.5 menos. No es tal vez fantástico, pero sigue siendo muy bueno. Y en consecuencia, creo que todas las acciones con descuentos importantes vinculadas a sectores en Estados Unidos con crecimiento en el próximo semestre son las que han generado este jalón en los primeros 28 días que llevamos en el año. Oye, ¿y sectores como la automotriz, como vivienda, construcción en general, crecerán? Bueno, en Estados Unidos el índice de vivienda es un dato muy importante para medir el crecimiento de la economía. Yo creo que todavía le queda un poquito de cuerda. En el caso del sector automotriz me parece también que tiene todavía bastante rendimiento en los próximos meses. Ha habido cambios en las políticas, en las regulaciones automotrices que seguramente harán que el sector crezca en Estados Unidos. Lo que pasa cuando regresamos al tema de la ciclicidad de la economía, cuando el ciclo empieza a agotarse, hay que definir muy bien en qué sectores hay que invertir, porque cuando estamos en la parte de la recuperación, pues prácticamente todo crece, ¿no? Habrá algunos sectores que crezcan más que otros, pero cuando ya se empieza a agotar el ciclo, hay que ponderar muy bien en dónde sí y en dónde no, porque además hay algo interesante en
tema del sector viviendero, de construcción. Generalmente, el primer sector afectado en una recesión es el sector de construcción y el sector viviendero. Y además ha pasado lo contrario. Cuando la economía se reactiva, tanto la parte de construcción, infraestructura, como la parte de vivienda son las que suelen reactivarse primero. Yo sería muy cauto en invertir en ese par de sectores en este momento. Okay. Tenemos ya algunas preguntas de la audiencia, pero antes de pasar a esas preguntas, me gustaría que nos platicaras qué hacer para invertir en dólares. Porque ahorita hablabas de que te parece atractivo el Standard & Poor's, pero si lo hacemos en México, lo hacemos en pesos, lo hacemos en dólares. Sí, es bien interesante tu pregunta. Durante los últimos, me parece que 40 años, la inversión en dólares ha sido cautivante para los mexicanos. Y es que, decía la abuela, la burra no era arisca, no la hicieron. Claro. Entonces, bueno, si nos tocó, o a quienes les haya tocado, vivir aquellas devaluaciones López Portillistas, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, una parte del gobierno de Zedillo, pues entendemos que el invertir en dólares se vuelve un refugio para nuestro dinero y para nuestra tranquilidad. Claro. El tema es que la regulación en México no permite que compremos cualquier título que esté denominado en dólares con dólares. ¿Cómo invertimos en dólares? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, el Banco de México en algún lugar tiene una máquina de la cual tiene un monopolio que ningún otro banco en México ni en el mundo tiene, que es la de imprimir circulante, y el circulante está denominado en pesos. Correcto. Bueno, si nosotros vamos y depositamos nuestro dinero y le decimos al cajero, ten, ahí tienes mis pesos, quiero que compres dólares, y el día de mañana regreses al banco, te entregarán dólares o pesos. Pesos. ¿Por qué? Porque si el banco se comprometiera a entregarte dólares, ningún banco, ni comercial, ni el Banco Central de este país tiene la capacidad de emitir los dólares para que te los entreguen. Y entonces no queremos acabar como en Argentina con gente que tiene cacerolas y les pega y pides dólares porque el Banco Central no los tiene. Cualquier activo de inversión, aunque esté denominado en dólares, se puede comprar en México, pero valuado en dólares con pesos. Tú entregas pesos y al final te regresan pesos. Aunque hayas comprado acciones de Apple, de Facebook, hayas comprado bonos del Tesoro norteamericano, se te tiene que regresar pesos al tipo de cambio, ¿no? Eso significa que cuando tú inviertes en México en dólares, lo que tienes es un activo de cobertura. Estás cubriendo tu dinero contra una depreciación cambiaria. Si en ese ínter también le ganas dólares a los dólares, como en una acción, ¿ok? Qué bueno, cubriste tus pesos y además le ganaste dólares a los dólares. En el caso, por ejemplo, de alguien que invierte en un bono del Tesoro norteamericano, es muy común que quien invierte en fondos de inversión lo haga en el estómago del fondo. Lo que hay son CETES gringos, se les llama Treasury Bills. Ok, lo que tienen es un activo de cobertura. El bono norteamericano no paga prácticamente rendimiento, es un 2.5. Pero si el tipo de cambio en México se deprecia, ok, tú tienes la garantía de que compraste un activo libre de riesgo valuado en dólares. Y el día de mañana, si el tipo de cambio se fue a 20, a 22, a 30, 50, tocamos madera, ok, a ti te regresan el equivalente a esos dólares, pero en pesos. Así es. Entonces, bueno, en México se puede hacer. La única manera de invertir hoy en dólares es a través de un intermediario en el mercado de valores. Puede ser una casa de bolsa, puede ser una operadora de fondos de inversión, ¿ok? Y lo ideal es que se acerquen a un asesor, porque las inversiones en dólares por sí mismas son muy volátiles. El tipo de cambio, por ponerles un ejemplo, en el año 2008, cuando se dio todo el tema de la desaceleración y depresión global,
quien invirtió en dólares acabó teniendo un rendimiento de un 23%, fantástico. Perfecto. Ajá. Pero en el año 2009 tuvo un rendimiento del menos 4%. Negativo. Y entonces el que dice, yo compré dólares el 31 de diciembre del 2008 porque el mundo se estaba yendo, Sí. exactamente, el 31 de diciembre del 2009 tenía Tenía menos pérdidas. pesos, tenía una pérdida. Entonces, no, la inversión en dólares no es para todos. Si tomáramos los 3 activos de inversión Ujú. que más utilizamos los mexicanos, que son bonos, CETES, dólares y en menor grado acciones, Ujú. adivinen cuál sería el peor activo de inversión del año 2000 Ujú. a la fecha, en todo el siglo, en 19 años. Los dólares. Los dólares. Los CETES te habrían pagado más que Que haber dólar. invertido en dólares, En correcto. dólares. Con años buenos y años malos, Sí. ¿no? Pero en un horizonte de largo plazo, Ajá. los dólares han representado una mala inversión versus otros activos, ¿no? O sea, hay que ser muy Pues sí, cuidadoso. hay que ser muy cuidadosos con esto porque mucha gente piensa que por el simple hecho de que el tipo de cambio sube o se ve en un gráfico que sube va a tener esa ganancia, ¿no? Y ahorita nos estás diciendo que no. Bueno, claro, nos estás Es explicando correcto. cómo funciona. Sí, tengo muy presente aquellos inversionistas que se acercaban a un servidor, a mi equipo, cuando Donald Trump acababa de tomar posición, ¿no? Y entonces hablaba del muro, o lo que sigue diciendo, todo. Nada más que ahora ya como que ya no le creemos tanto, ¿verdad? Ya nos da risa lo que dice. Antes nos daba miedo, ahora ya ni lo... Ya no. El tipo de cambio llegó a niveles de 21.92. Así es. Sí. En febrero, ¿no? En febrero, ¿te acuerdas? Hace Sí. un par de años. Sí. Van a ser 2 años. Van a ser 2 años. Hoy el tipo de cambio estaba en 19... 19.04, ¿no? 0203, 02, 04, algo. sí. Bueno, quien compró dólares hace 2 años, hoy tiene 3 pesos menos por cada dólar. Por cada Multipliquen ustedes, hagan cuentas, ¿no? Si tenían para invertir en ese momento 1,000 pesos, 10,000, 100,000, multiplíquenlo y las pérdidas se pueden volver importantes. Importantes. No es para todos, hay que entenderle muy bien. Yo siempre les sugiero a cualquier persona que va a invertir, aunque sea lo que le sobró de la quincena, que bueno, todo suma, acercarse a un asesor, porque los mercados tienen sus particularidades y no necesariamente la mejor inversión para Pedro es la mejor inversión para Juan o para María. Claro. Cada inversionista debe de tener un traje hecho a la medida. Claro que sí. Oye, Edgar, ¿tú tienes algún inconveniente en dar tus datos para que la audiencia se comunique contigo o te visite en tu banco? No, pero va a ser un gustazo que me visiten. Y además, si llegan recomendados por Gaby y Iracema, Claro que les sí. invitamos un café. Y les damos muy buen rendimiento. Oye, ¿y otro tipo de otras monedas? Ay, como- permítame, Gaby, pero no nos diste el teléfono. El teléfono. 1103-1241. Ahí me pueden localizar. Si me llaman ahorita, pues creo que no va a haber nadie en la oficina. ¿Desde qué hora? ¿Qué hora estás? Pueden llamarme de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Si yo no estoy, pueden dejar el mensaje en la contestadora. Yo me reporto con ustedes. O mi correo electrónico earenas@cism.mx. Creo que por ahí van a poner en pantalla mi información. Mi Twitter es @garoarenas. Y bueno, pues claro que sí, va a ser de un lunes gusto. a viernes. De lunes a viernes, sí, Lunes a porque si me viernes. llaman en domingo, Pues no. también creo que va a estar un poco complicado. Te Dicen, dejan el recado. sí, decía Gordon Gekko en Wall Street, aquella película ochentera, los mercados nunca duermen, pero yo sí duermo, Pero sí. entonces no se va a Los poder mercados hacer. trabajan por Sí, mí. pero yo no, yo sí duermo, ¿vale? Oye, Edgar, tenemos aquí ya varias preguntas, pero son diferentes. Mira, te las voy a leer y tú eliges cómo las vas contestando. Juan pregunta que sí, ¿qué opinas del aumento en las tarifas de luz, gas y otras cosas? Y que también pregunta qué es la LIBOR y el Euribor. ¿Me explicas? La Uribor. Ok. Y por Los otro bonos lado, públicos, pues los CETES, ¿no? Antonio pregunta cómo funcionan los bonos de gobierno. Y Sergio Leiva tiene la duda, bueno, él está empezando a invertir y tiene deseos de conocer cómo lo hacen acciones de tecnología o ciertos sectores,
o Samsung, por ejemplo, o el Standard & Poor's, por citar algo. Ok. Sí. Muy bien, pues mira, vamos a empezar por el tema de la LIBOR y la Euribor. En todo el mundo hay tasas de referencia, ¿no? En México tenemos la tasa de referencia, la tasa objetivo que utiliza Banco de México, que está en 8.25. Bueno, en Europa, en el caso de la LIBOR, muy focalizada en Reino Unido, son tasas de referencia que se utilizan para calcular muchas cosas: los créditos, los préstamos al menudeo, las tarjetas de crédito, sirve para eso, ¿no? ¿Qué son los bonos públicos? Bueno, pues mira, Paco, tratando de resumir un poco la historia, hace como 400 años, en Venecia, Florencia y este grupo de ciudades-estados que había en Italia, los estados tenían la necesidad de financiarse, porque ya no tenían más dinero para construir torres que luego se iban chuecas, o hacer pinturas. Como en otros países. Sí, también en otros países suele pasar. Es muy grandotes y luego acaban pareciendo suavicremas, ¿no? Sí. A ver si no tenemos problemas luego. No, ninguno. Ninguno. Y para esto, los estados invitaron a sus ciudadanos a invertir en ellos. Un estado tiene dos maneras de financiarse: o a través de impuestos, y la gente ya no quería pagar más impuestos en aquella Italia, ni tampoco aquí, o a través de algo que fue muy novedoso en ese momento, que era la emisión de bonos públicos, también conocidos como deuda o instrumentos de renta fija. Ahí nace el mercado de bonos. Hoy es un mercado global. Todos los bancos centrales de todo el planeta emiten este tipo de instrumentos de renta fija. ¿Vale? Okay. Sergio, para quienes inician en y quieren comprar acciones con tecnología, lo pueden hacer. El Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores agrupa una gran cantidad de empresas que, digamos, que tienen su sede, su base en un país externo, ¿no? Por ejemplo, puede ser Samsung, que si no mal recuerdo es coreana, y que se inscribe aquí en la bolsa, y tú puedes adquirirla sin llevarte tu dinero fuera del país. Entonces, tú puedes adquirirla. Igual el Standard & Poor's 500, que me parece siempre una mejor opción, poder diversificar en un índice que comprar una sola acción, ¿no? Siempre expongo mucho el caso de ICA, ¿no? Que es una empresa que construyó a este país, México, claro. ¿no? Todo, la infraestructura para las Olimpiadas, el aeropuerto, el metro. Y bueno, pues la familia Quintana hoy tiene una empresa quebrada, ¿no? Ingenieros civiles asociados no vale. Ya, quien invirtió ahí 100 pesos, hoy tiene un peso, perdió todo su dinero. Pero quien hubiera invertido en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene 35 empresas, incluida ICA, ya ahorita ya no está, pero en su momento lo estuvo, no habría perdido su dinero, habría tenido durante algunos días, semanas, alguna minusvalía, pero bueno, al pasar del tiempo, la diversificación del índice habría permitido no destruir todo el capital invertido ahí. Así que a mí me gusta mucho más invertir en el Standard & Poor's 500 que en una sola acción, aunque se llame Samsung o el nombre que le pongamos. Cualquiera de estas acciones o índices que no son en México, que puedes entrar a través del SIC, pero siempre va a ser a través de una casa de bolsa. Sí, si necesitas un intermediario. No puedes ir a la bolsa, tú ¿no? directamente. No, generalmente las áreas de banca patrimonial o banca privada no están en la sucursal bancaria, ¿no? Ustedes tienen que buscar a través de la sucursal, en algunos casos tratar de escalar a una asesoría un poquito más especializada. El intermediario es el que sirve para comprarte el título. Si tú llegas y le quieres tocar la puerta a Bill Gates y dices, oye, quiero ser socio, quiero comprar acciones de tu empresa, te va a decir, bueno, ve con Edgar, ¿no? Él te va a ayudar a comprarlas. Sí, ve con Edgar, claro. Edgar es el que sabe cómo hacer toda la operación, ¿no? Oye, Edgar, bueno, existen las casas de bolsa, los bancos, en tu caso estás en banco. Sí, el banco en el que yo presto mis servicios tiene una operadora de fondos de inversión muy robusta, en donde tenemos activos de fondos de inversión desde muy conservadores invertidos en deuda gubernamental mexicana, que por cierto está pagando muy bien. Hoy quien invierte en fondos de inversión de renta fija tiene
limpio de polvo y paja, más de un 6,5% de rendimiento, sin riesgo, con disponibilidad prácticamente inmediata. Los fondos de deuda gubernamental además tienen esa característica, son muy líquidos, y pasamos por fondos de inversión en dólares, en euros, en renta variable, en bonos globales. En México hay más de 600 fondos de inversión, es un abanico gigantesco. Claro. Muchas opciones para invertir. Pero es importante, primero, pues platicar con el asesor, definir cuál es el perfil de inversión que cada uno de ustedes tiene, y en base a eso se confecciona el portafolio que mejor se adapte a cada uno de ustedes. Claro. Si alguien llega a una sucursal de Cibanco, lo que tiene que hacer es ver dónde está el área patrimonial o cómo llega hacia ti. Sí. Vamos a suponer que ahorita no vio tus números, pero se aprendió tu nombre y llega mañana a una sucursal. Ok, pues tiene que preguntar por el área de fondos de inversión. Okay. Exactamente, y ahí lo canalizarán conmigo o con alguien del equipo. Sí, pero tiene que llegar al área de fondos de inversión. Es cierto. Pues, pues a mí sí me gusta mucho la inversión en bolsa, se me hace mucho, muy atractiva. Me acuerdo mucho 2006, que la bolsa dio rendimientos del 46%, el IPC, no, pues era una maravilla. Sí, además pasa eso, que cuando vemos que la bolsa está hasta arriba, es cuando nos queremos meter. Y es lo opuesto, es difícil de entender, no es sencillo. Uno pensaría que si el año 2006 me pagó el 46%, pues el 2007 y el 2008 van a ser del 50 y el 80. Y por resulta que el 2008 el IPC de 32,000 puntos, por ahí de julio del año 2008, llegó a niveles de 16,000. ¿no? Entonces había gente quien compró en niveles de 32,000. Sí, unas pérdidas. Si puso un peso, tenía 50 centavos. Si tenía 1,000, tenía 500. Pero, y ahí tiene que ver mucho el horizonte de inversión, Iracema, Gaby. Quien se esperó 24 meses ya había recuperado todo su dinero. Quien vendió allá abajo, pues difícilmente iba a recuperar. Es bien importante darle el horizonte correcto. La inversión en bolsa no debe de ser para alguien que no tenga un horizonte más que de 3 años para arriba. Es lo correcto. Porque aunque tengas tu dinero con disponibilidad cada 48 horas, es el tiempo en el que liquida una venta de acciones, lo correcto es darle un horizonte de inversión de más de 3 años. Ok, esas personas que ahorita tienen dinero y lo quieren invertir porque se van a comprar la casa y es el enganche, bolsa no. Bolsa no. Si quieres cambiar tu carro, invertir en bolsa, pues igual y a lo mejor te compras un Tesla, ¿no? O acabas comprándote una Brasilia 82. O sea, no es echarte un volado. Sí, no es un volado. hacer eso. Es para horizontes de largo plazo. Claro que sí. Es muy interesante, Edgar, toda la información que nos diste. Estoy segura que a la audiencia pues le es de mucho interés y seguramente te estarán hablando. Muy bien. Y pues te esperamos en otra sesión. Sí, ya me estoy acostumbrando a estar aquí, es una buena costumbre. Las buenas costumbres se vuelven hábitos, ¿no? Muy bien. Las malas vicios, este es un hábito. Pues muchas gracias, Edgar. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con temas de mercados financieros y con nuestra siguiente invitada, porque ya vamos a entrar, desgraciadamente se acaba el programa, pero tenemos que entrar a Vida en Equilibrio. No se vayan.